Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Buenas tardes. Soy Eve Edgar, autor de La Guía del Juego, y en la presentación de hoy voy a estar hablando sobre mi libro y sobre la razón de ser detrás de él. Voy a empezar la charla de hoy hablando sobre un problema con el que seguramente estéis muy familiarizados. Nos afecta a todos los seres humanos, pero tiene especial incidencia entre los jóvenes. Estamos aterrorizados de seguir nuestros sueños. No es casualidad. Se nos condiciona a pensar así, a pensar que no tenemos una experiencia lo suficientemente valiosa, o a pensar que nuestra perspectiva no es lo suficientemente novedosa como para aportar soluciones a los problemas. Se nos dice que no podemos cambiar el mundo. ¿Quién no lo ha oído? Cuando dejamos que estas limitaciones se metan en nuestra cabeza y las internalizamos como la verdad absoluta, es cuando el miedo empieza a asolar nuestras neuronas. Queremos actuar, pero nos da miedo el que dirán. Tenemos tanto miedo a equivocarnos que nos paralizamos y acabamos sin hacer nada. Y de repente nos damos cuenta de que hemos dejado pasar el tiempo y que hemos desaprovechado las oportunidades que nos ha dado la vida. Y todo por un solo error. Pensar que debemos evitar equivocarnos. Equivocarnos es lo único que nos acerca al éxito, pero ese es un tema para otro día. Lo que más me gusta hacer, mi pasión y lo que considero que es mi misión en este mundo, es ayudar a otras personas a realizar una transformación mental para controlar su propia vida, tomar las riendas y cumplir sus objetivos. La razón por la que puedo hablar con tanta confianza sobre esto es que yo mismo he realizado esta transformación, metamorfosis incluso. Hace tan solo un par de años me aterrorizaba y me ponía a temblar cuando tenía que salir a hablar delante de mi clase. Ahora hablar en público es lo que más me gusta hacer. Así que gracias por venir. Creé sin saberlo mi propio método para fijar y cumplir objetivos. Ahora, tras mucha reflexión y una buena dosis de edición, os traigo este método condensado en un libro. Consta de 3 fases que se corresponden con las 3 secciones del libro. Cada sección adapta su forma para adaptarse a las necesidades de cada fase que le corresponde. Pero de eso ya hablo en el libro, que todos vais a leer. Así que ahora quiero contaros cosas que no están escritas en más tinta que la de mi cuaderno de notas. Detrás de este libro hay un gran proceso creativo, que abarca desde detalles tan pequeños y fáciles de pasar por alto como la tipografía interior, hasta aspectos tan generales y obvios como las palabras usadas. Me considero, ante todo, creador, y he querido utilizar todos los recursos disponibles para hacer llegar mi mensaje. Notaréis, por la portada y por el título, que con este libro he querido aunar mi pasión por inspirar el cambio con mi afición por los videojuegos, que es la vida sin una partida, en la que podemos elegir nuestro propio rumbo. Abordar la compleción de nuestros objetivos como si desafíos de un videojuego se tratasen nos permite actuar con mucha más creatividad. Ahora, si me lo permitís, me gustaría leeros el primer capítulo de los 15 que componen este libro. Llevo un post-it para mí. Capítulo 1. Nadie más puede hacerlo. Poco antes de cumplir los 17 años, se me presentó la oportunidad de cumplir uno de mis sueños. Hablar en público sobre un tema importante para mí y tener un impacto positivo en el mundo. No hace falta que os cuente lo ilusionado y motivado que estaba por ponerme manos a la obra para prepararlo todo. Nunca pensé que pudiera participar siendo tan joven en una mesa redonda, una conferencia en la que varios ponentes responden preguntas y comparten sus opiniones sobre el tema que se está tratando. En este caso, íbamos a hablar sobre la creatividad de las personas autistas. Me considero una persona altamente creativa y un diagnóstico que recibí hace años deja bastante claro que soy autista. Así que pensé que era la oportunidad perfecta para hablar sobre mis experiencias sin esconderme más, sin dejar que los estereotipos definan el concepto que los demás tienen de mí ni de otras personas en mi misma situación, siendo como soy ante una audiencia en vivo y en directo. Os podréis imaginar que inmediatamente acepté participar en la mesa redonda. Estaba emocionado porque se me hubiese tenido en cuenta para un evento tan interesante. Hablé sobre la conferencia a todo el que me escuchara y los invité a acudir. Una vez que la ilusión y adrenalina del principio se habían empezado a calmar, me inundó un sentimiento muy diferente, el miedo. La idea de quedarme en blanco o de decir algo que no debiera me aterrorizaba.
Era la primera vez que me iba a enfrentar a algo así, a un público que juzgara mis palabras en el momento en el que salían de mi boca. Cuando hablas en directo, no puedes borrar tus errores y grabar otra toma. El lujo de la edición al que me había acostumbrado a lo largo de mi trayectoria creando vídeos en internet ya no estaba ahí para salvarme. Sabía que lo dijese y cómo lo hiciese importaba mucho porque solo iba a tener una oportunidad para hacer llegar mi mensaje. Me agobiaba nada más de pensarlo. Tras meditar sobre ello, me di cuenta de que había una razón por la que me sentía de esta manera. Pensaba que era irrelevante y que nadie iba a sentarse 2 horas una mañana de sábado a escuchar lo que yo, alguien a quien nadie conocía, tenía que decir sobre el tema. Sentía que era solo un niño y que no iba a estar a la altura de darle al público la información por la que habían venido. Cuestionar mis propias habilidades no me hizo sentido. Lo que sí consiguió tener un efecto positivo sobre mi estado emocional y autoestima fue abordar el asunto de una manera completamente diferente. Me obligué a pensar y a hacer una lista sobre todas las habilidades, conocimientos y experiencias que me daban la confianza para hablar sobre el tema de la creatividad en las personas autistas desde un punto de vista educado y enriquecedor. También decidí no darle demasiada importancia al evento, llegando a la conclusión de que si me equivocaba, tampoco iba a ser el fin del mundo. Las charlas que recordamos no son las aburridas o en las que el ponente metió la pata, sino las que nos aportan algo que cambia nuestra manera de ver la vida. No tenía nada que perder. Si iba mal, nadie se acordaría y podría intentarlo de nuevo en otra ocasión. Pero si iba bien, habría logrado mi objetivo de concienciar a la gente sobre un tema tan poco tratado. Cuando llegó el día de la conferencia, había conseguido calmarme por completo. Me había preparado lo suficiente como para estar seguro de que las ideas no se escaparían de mi mente. Algo que esta vez no me ha pasado. El miedo que una vez me causaba pensar sobre el evento había dejado paso a una emoción mucho más positiva, la ilusión, las ganas de hacer algo que marcara una diferencia, por pequeña que fuese. La mesa redonda fue un verdadero éxito gracias a mi aportación y a la del resto de ponentes. Hablamos delante de familias que acababan de recibir el diagnóstico de autismo y que ahora veían que no era una limitación para sus hijos. Hablamos delante de otras personas autistas que asentían con complicidad cuando relatamos alguna situación que ellos también habían vivido. También estaban entre nuestro público personas totalmente ajenas al tema que se habían acercado por curiosidad. Me gusta pensar que, gracias a asistir a nuestra conferencia, esas personas se familiarizaron con el tema de una manera positiva, muy diferente a lo que se representa en los medios. Eso solo hubiese hecho que el esfuerzo y la preparación valiesen la pena, pero el asunto no se quedó ahí. Fue todo tan bien que volvieron a contactar con nosotros para que repitiéramos el evento unos meses después, en un lugar distinto y ante una audiencia que superaba con creces la de mi primera conferencia. Ese fue uno de los días más divertidos de mi vida y disfruté mucho compartiendo mis experiencias y pensamientos con los demás. Tuve la suerte de ver entre el público a varios de mis familiares a quienes el viaje no les pareció largo en tal de acompañarme. En esos días de hablar de cara al público durante horas descubrí una verdad universal que, como suele suceder, no comprendí hasta que la viví por mí mismo. Cuando tienes algo que contar, la gente quiere escucharlo. Tus inseguridades pueden hacerte dudar y creer que tu voz no importa. Si has hecho el esfuerzo de recopilar tus pensamientos, experiencias y opiniones en un formato que pueda ser compartido con otros y aportarles valor, ya has logrado algo que la mayoría de gente sueña con llevar a cabo. Es normal que te sientas nervioso. Es la señal de que estás poniendo tus habilidades a prueba y creando tu propio camino. Eso es innegablemente maravilloso. Si un tema te importa lo suficiente como para hablar de él, te aseguro que hay mucha gente a quien también le preocupa. Encontrar esas personas con inquietudes e intereses similares a los tuyos puede marcar la diferencia. Si necesitas ayuda con un proyecto, las personas que se sienten implicadas en el tema que trata estarán dispuestas a colaborar. Puede ser que te preguntes cuál es la razón por la que deberías esforzarte y pasar a la acción si ya hay otras personas con tus mismos intereses. La respuesta es simple. Esta es tu historia y tú eres el único que puede contarla. Tu punto de vista y las soluciones que das a los problemas son muy diferentes a los que aportaría otra persona. No importa cuántas veces se haya hablado sobre un tema o se haya intentado conseguir un objetivo, tu contribución al asunto siempre va a ser única. Tu punto de vista está formado por tus opiniones y tus experiencias, todos aquellos momentos decisivos que han marcado para siempre cómo ves las cosas. Cuando el barco en el que viajábamos, mi familia y yo, casi se hunde,
A causa de una tormenta de verano sentí que algo cambió en mi interior. Pensar que quizás no salíamos de allí con vida, respirar la preocupación en el ambiente y verme entre objetos y muebles que caían al suelo siguiendo el ritmo de las olas, me ha hecho apreciar mucho más cada momento. Aunque no me di cuenta entonces, esa experiencia despertó mis ganas de vivir y de hacer cosas importantes. Teníamos que aprovechar la oportunidad de escapar que nos iba mal. Esas experiencias, ideas y opiniones te ponen en una posición única para hacer las cosas de manera diferente al resto. Tu creatividad, habilidades e intereses van a determinar cómo te enfrentas a los problemas y los conviertes en oportunidades. Cuando decidí escribir este libro, lo hice como solución a algo que se repite muy a menudo. Personas de mi edad con un gran potencial que piensan que no tienen nada que aportar por su juventud en experiencia en algunos ámbitos. Es hora de que cambiemos esto. Convertí mis opiniones y consejos en un libro, porque es una manera excelente de transmitir conocimientos y conectar con una cantidad enorme de gente, teniendo un impacto mucho mayor de lo que conseguirías hablando individualmente con cada persona que necesita un empujón. Mi pasión por la lectura y la escritura jugaron un papel fundamental en que decidiese utilizar este formato para expresar mis ideas. Además, mi afición a los videojuegos me ayudó a enfocar mi proyecto de una manera original. Sin embargo, escribir un libro no era la única solución correcta. Otras personas que quisieran solucionar la desmotivación y baja autoestima en la gente joven podrían haber recurrido a la música, a las artes gráficas, el activismo. Incluso si alguien hubiese escrito un libro sobre este mismo tema, te aseguro que tendría una estructura y contenido muy diferente al que estás leyendo ahora mismo. Estarían contando su historia, no la mía, por lo que es natural que la presentaran de manera distinta. Lo que quiero que te quede claro es que cualquier solución a un problema es válida si cumples con su objetivo. La mayoría de los retos de la vida no son exámenes tipo test, sino pruebas en las que se pide razonar la respuesta. Necesitarás más tiempo para dar con la solución, pero hay más espacio para el individualismo y la creatividad, para que aportes lo que te hace único. Así que respira. No hay prisa. Leyendo este libro vas a descubrir la mejor manera de plantear tu estrategia de ataque. Vamos a ponernos en situación para que entiendas las diferentes soluciones que puede tener un mismo problema. Imagina a una persona que acaba de mudarse a otro país. Poco después de llegar, mientras busca trabajo, se entera de que sus estudios no están reconocidos en su nuevo hogar. Tiene títulos universitarios de su país de origen, pero aquí no valen nada y no se le considera cualificado para el tipo de trabajo que quiere desempeñar. Tras pensar en todas las opciones que tiene, trabaja duro para montar un restaurante que sirve la comida típica de su país. Le va genial en su negocio, ya que la gente de la zona nunca había probado nada igual y les acaba encantando. Este es un ejemplo perfecto de cómo nuestras diferencias pueden ayudar a los demás y a nosotros mismos. Por supuesto, nadie había obligado al inmigrante a abrir un restaurante. No me gusta cuando las frases riman sin querer. Podría haberse decantado por dar clases de su idioma o aprovechar algún otro aspecto de su cultura. El punto clave es que convirtió algo que antes lo perjudicaba, como es haberse formado en un país cuyos estudios no están reconocidos en su nueva residencia, en algo que lo beneficiaba a él mismo y a los demás. Poder compartir sus tradiciones y experiencias con personas que no las conocían. Enorgullécete de tus diferencias porque son las que te hacen ser quien eres. Quizás alguna de las características que te hace sentir menos capaz de conseguir lo que quieres es tu edad. Solemos dejar de lado nuestros objetivos para cuando tengamos más experiencia, más conocimientos o más dinero para llevarlos a cabo. La verdad es que lo único que conseguimos haciendo esto es no cumplir nuestros sueños nunca, cuando el momento perfecto para actuar es ahora. Otras personas han logrado cosas extraordinarias siendo jóvenes, así que no hay razón por la que tú no vayas a poder. La mayoría de personas tienen sueños ambiciosos y sueñan a lo grande, pero eso es todo lo que hacen, soñar. No se atreven a dar los pasos necesarios para seguir el camino que se proponen y todo por culpa del miedo que les da enfrentarse a la realidad. Si hubiese decidido dejar que el miedo me paralizase y no hubiese aceptado hablar en la mesa redonda con la que he abierto este capítulo, nunca hubiese descubierto lo mucho que me gusta hablar en público ni sentido la satisfacción de compartir mis experiencias. Peor aún, se me hubiese quedado grabado en la mente que no soy capaz de hablar en público, que a nadie le importa lo que tengo que decir. Me habría arrepentido de mi cobardía, preguntándome qué podría haber pasado si hubiese aprovechado la oportunidad. Los demás no lo llevan todo tan bien como nos puede parecer a simple vista. Solo somos conscientes de nuestros propios problemas y defectos porque la gente no suele hablar de ellos y porque estamos tan centrados en los nuestros propios que no podemos ver los de los demás. En verdad, la mayoría solo sigue normas y modas y hacen todo lo posible por encajar. Tú no eres una de esas personas. Te gusta remar a contracorriente, cuestionarlo todo y actuar como te parezca correcto, no importa lo que piense.
Si quieres conseguir cosas extraordinarias, tienes que ser extraordinario. Eso no significa que tengas que tener un don especial ni nada por el estilo, solo tienes que ser raro. Si tienes miedo a ser diferente, también te estás asustando ante la posibilidad de ser especial, único y destacable. Las cosas nuevas no se consiguen caminando por senderos ya explorados. Tienes que crear tu propia ruta para ganar esta partida. Nunca estás demasiado ocupado para trabajar en tus objetivos. Si lo que quieres lograr de verdad es importante para ti, tienes que hacerlo parte de tu vida diaria. No pensamos en el esfuerzo que conlleva respirar porque estamos siempre haciéndolo. Haz que los hábitos que te hacen mejorar sean tan esenciales como el oxígeno. Para seguir el plan que te propongo en este libro solo necesitas paciencia, determinación y ganas de trabajar. Ya encontraremos el camino sobre la marcha. El capítulo que acabo de leer marca la tónica para lo que es el resto del libro. He querido incluir muchas experiencias personales porque, como he dicho, esta es mi historia y se tiene que notar que soy yo que la está contando. Claro, yo soy el autor, así que no voy a decir nada malo sobre mi creación, solo tengo palabras positivas. Así que quería compartir con vosotros algunas de las cosas que lectores han dicho sobre este libro. Ha sido una prioridad para mí conocer opiniones ajenas, tanto en el proceso de creación del libro como una vez que ha sido publicado. Si en algo coinciden todos los lectores que he preguntado, es que el método es muy fácil de implementar. No doy consejos generales y no me voy por las ramas. Soy consciente de que muchos libros de desarrollo personal, por su vaguedad y generalidad, han otorgado al género una reputación ominosa. Pero en mi libro no hay nada de eso. No doy consejos generales y tampoco parecen profecías de un oráculo. Simplemente quiero mostraros cómo lo hice y cómo podéis hacerlo vosotros. Otra cosa que me han destacado mis lectores es la originalidad de mis ideas y la manera de expresarlas. Esto me enorgullece especialmente. Si habéis escrito por voluntad propia, sabéis lo vulnerable y personal que es este proceso. Para citar a Ernest Hemingway, escribir es sentarse al teclado y sangrar. Bueno, dijo sentarse a la máquina de escribir, pero quería modernizar un poco la frase. Ahora sí, quiero comentaros un poco la estructura de este libro porque me parece bastante importante. Está organizado de manera cronológica, en base a la orden que hay que seguir para implementar el método. Como ya he dicho antes, consta de 3 fases que tienen 5 capítulos cada una. La primera fase va sobre preparar tu mente y cambiar tu manera de ver las cosas para abrazar el cambio. De hecho, se llama así, prepara tu mente, qué original. Estos 5 capítulos de la primera fase comparten una característica diferente. Al final de cada uno de ellos hay una lista de checkpoints, o puntos principales del capítulo para hacer que recordarlos sea más fácil. La segunda parte del libro es mi favorita y es la más práctica. Va sobre crear tu plan de acción. Tienes un proceso en el que te acompaño para que sepas cómo concretar tus objetivos dependiendo de cuáles sean tus valores fundamentales. Digo que es práctica porque después de cada uno de los capítulos incluyo un ejercicio que he denominado actividad brújula porque te ayuda a encontrar tu camino. Finalmente, en la tercera sección lo uno todo y vamos a acción. Nos ponemos serios y quiero mostrarte maneras, errores en los que la gente pasa a la acción con los objetivos que se proponen. Eso es todo por la estructura del libro. Ahora me veo un poco del guión porque me pongo nervioso y tengo las palabras exactas en la cabeza, pero no lo puedo decir, me estoy acordando de la página. Tengo la página en la cabeza de lo que estoy diciendo, pero no sé por qué no lo puedo decir. Quería hablaros un poco sobre lo que he aprendido escribiendo este libro. Porque, como hablo en el mismo, lo importante y lo más poderoso es poder hacer algo que cree un cambio en los demás, pero que también nos beneficia a nosotros mismos. Y creo que la escritura de este libro me ha hecho crecer mucho como persona.
En primer lugar, creo que todo el mundo debería escribir un libro en su vida. Es una manera increíble de externalizar tu proceso de pensamiento, porque muchas veces no utilizamos el cerebro para lo que está hecho, que es para crear. No solo para movernos o para realizar nuestras tareas diarias, pero para definir lo que nos hace únicos como seres humanos. Gracias a la temática de este libro, que es bastante práctica, pero también tiene algo de existencialista, he podido definir muchos de mis valores y saber cómo pienso sobre la vida misma. Me ha permitido, evidentemente, ya desde un punto de vista mucho más práctico, saber todos los procesos que van dentro de la creación de un libro, que puede parecer fácil, pero hasta el diseño de la portada, que lo he hecho todo. He tenido ayuda en la edición de mi madre, que trabajó como editora en una editorial hace tiempo. Y editora en una editorial, ¿cómo estamos? El libro no está escrito así, no hay ese tipo de... Vale, pues básicamente todo lo he hecho yo. Los gráficos interiores los he hecho yo, hay dos, hay una tabla y una cosa especial. La portada también, tiene algún fallo, pero creo que eso no lo puedo ver yo. Ha sido un proceso de aprendizaje porque muchas veces lo que aprendemos en clase vemos la vida desde distintas áreas separadas. Pero la vida real es una simbiosis, tienes que unirlo todo. Y llevar a cabo este proyecto solo me ha ayudado a ver cómo se hace eso. Y definitivamente he ganado mucho respeto por todos los que se dedican a esto profesionalmente, porque es muy difícil. Es mi sueño, siempre he querido escribir un libro y ahora estoy muy feliz de poder haberlo hecho. Así que, no sé. Muy bien, muy bien. Ya que estamos poca gente aquí, vamos a abrir un formato un poco más de tertulia. Si queréis decirme alguna opinión que tenéis respecto a esto, alguna pregunta. No quiero decir, alguien tiene una pregunta, todo el mundo tiene preguntas. Solo quiero que me digáis cuáles son. El hombre de la camisa azul que no conozco. Bueno, yo he leído tu libro recientemente, claro, lo acaba de sacar. Y me ha gustado porque es muy honesto. O sea, no te da remedios mágicos. Yo soy muy tiquismiqui, soy muy impaciente. Entonces comencé a leer el libro siempre pensando en encontrar una solución. Y el libro, cuando empecé a leerlo relajadamente y iba interiorizando las ideas, vas interiorizando los consejos de honestidad contigo mismo, con tus ideas, con las personas que te ayudan. Nunca aprovecharse de nadie, sino siempre haciendo una simbiosis. Cuando te ayuda alguien siempre hay que ayudar, y consejos de perder el miedo a hacer las cosas mal, porque siempre nos vamos a equivocar alguna vez. Y si tienes miedo a equivocarte nunca vas a hacer nada. Entonces, empecé la lectura más relajado y he acabado el libro con un cambio de mentalidad importante. ¿Sí? Me ha gustado mucho. Sí. A veces los hijos pueden enseñarle cosas a los padres. Todo el tiempo. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo sí que quería comentar una cosa. No, te quiero decir que estoy súper de acuerdo con lo que has dicho de que todo el mundo debería escribir un libro. Aunque se edite o no se edite. Porque es que tenemos mucho dentro, ¿no? Las personas. Mucho. Y siempre es interesante porque cada vida es muy rica, ¿no? Y luego me he contado 4 o 5 frases que las leeré después porque pero has dicho una cosa preciosa que era, teníamos que aprovechar esa oportunidad que nos dio el mar. Esa frase me parece poesía. Totalmente. Estaba debatiéndome si incluirlo en el libro, ¿no? Porque fue una experiencia. Lo dejaremos ahí. Sí. Pero bueno, al final no hay que fingir que nuestra vida es perfecta, todo el mundo tiene ese tipo de... Y yo creo que nos acercó más como familia. Es que es verdad que el fingir además enseguida se nota, ¿no? Y las familias jamás son perfectas. Bueno, son perfectas como sus cosas. Las que se Con imperfecciones, ¿no? Sí, creo que es muy valiente.
Bueno, vale. Con este proyecto quería demostrar una cosa. Es que creo que socialmente tenemos la figura del autor como algo inalcanzable. Solo la gente muy inteligente hace, solo como una élite, ¿no? Pero verdaderamente todos llevamos un autor dentro. Me encantaría ver un mundo en el que todo el mundo escribiese, porque un mundo en el que todo el mundo escribe, para la ignorancia, es un mundo en el que todas las personas piensan de manera intencional. En esta era de la información digital, que más a menudo es una desinformación, se nos condena a ser consumidores en lugar de creadores. Siempre estamos recibiendo información externa y opiniones externas, normalmente muy radicalizadas en un aspecto o en otro, y no nos dejamos un espacio para pensar. Y me culpo también de esto a veces, porque me doy cuenta que o estoy leyendo, o estoy escuchando música, o estoy escuchando un podcast, o estoy atendiendo en clase, que también, aunque sea información útil, es una saturación de información. Entonces, a veces me doy un paseo por el campo, o voy con la bici sin música, y nos hacen muy inteligentes. Yo creo que el mayor problema que se está enfrentando nuestra generación es ese, el de no aprovechar la vida al máximo, verla desde la lente del espectador. Y estoy muy emocionado por ver todo lo que creamos y ver lo que puede pasar. Yo quería destacar lo mismo que ha dicho Sira, ¿no? de que todo el mundo debería escribir un libro. Yo creo que puede ser como un momento de crecimiento personal, por eso es lo que decías tú, ¿no? Lo publiques o no. Y por lo que también dices tú, Eve, de que hoy en día estamos todo ese bombardeo continuo de información, verdad, no verdad, te venden la vida, que te quieren vender los demás. Porque claro, cuando todo me va mal, yo te subo lo que, ¿no? Y entonces el pararse a pensar y eso, y el saber decir, momento de desconexión digital, y entonces de razonar y de organizar tus pensamientos y poner la brújula de la que hablabas en marcha para decir, bueno, paro y hacia dónde quiero ir. Y entonces cada uno en función de sus valores. Entonces yo creo que llevas toda la razón. Y conociéndote, todavía, aún leyendo, bueno, un descubrimiento más, por mi parte. A mí me gustaría recalcar que yo entiendo que el libro quizás no va del tema, pero que sea de un autor autista, o sea, que haya ahora muchas nuevas voces autistas sacando libros, sacando proyectos, dando voz, que sé que obviamente no siempre va a ser el foco ese, pero es súper alentador, o sea, decir que tenemos una sociedad en la que ya estamos como creando el hueco y que haya como mucha más información que sea de parte nuestra, aunque no tenga que ver con el tema. Sinceramente que siempre que nos emociona un montón, de verdad. O sea, que la gente nos invite a proyectos, que haya gente que saque cosas nuevas, que cree, que dé voz. Lo que has dicho, ¿no? Al final, todas las voces importan y quizás la de nuestro colectivo ha sido una que no se ha escuchado mucho. Entonces, simplemente, pues, el atreverse y intentarlo, o sea, de verdad que es súper chulo. Nada. Muchas gracias. Sí, al final, lo verbalicemos o no, está siempre como transformando lo que creamos, porque es la lente desde la que vemos el mundo. Yo no me puedo imaginar cómo sería mi vida si yo fuera autista, porque no sería yo. Pero mira que me parece que siempre el espacio de la creación ha estado habitado por personas autistas. Igual no se sabía, no se ponía un diagnóstico o no se decía, pero creo que es un espacio muy nuestro porque nos permite enfocarnos en nuestros temas de interés, pasar un poco de reflexión en solitario, que al final es algo que nos suele venir bien. Y nada, me encanta crear, es lo que más me gusta hacer. No sé, siempre tengo que estar haciendo algo y siempre estoy en 100.000 cosas. Bueno, pues si nadie tiene más que aportar, damos por concluida esta sesión. Y que yo con lo que sí que estoy muy de acuerdo es con lo de que la sociedad sigue como muchas modas que no es ser ellos. ¿Qué es lo que habías dicho exactamente?
He dicho que la mayoría de las personas siguen modas y tendencias, pero que no están siendo verdaderamente sí, es esto. ¿Están haciendo qué? Ellos, como tienen que ser, como tú eres, tú no tienes que fingir ser nadie más. Es que es como en una era en la que todo el mundo está informado, nadie está informado. O sea, simplemente la ignorancia. Siempre, yo creo que cada generación tiene su propio reto especial que está condicionado por el marco de sus posibilidades y su tecnología. Igual hace unas generaciones a conseguir información porque había muchísima censura. Ahora creo que tenemos demasiada información y quizás con este libro esté contribuyendo un poco a eso, pero no sé. Es que es un debate moral porque yo no quiero que la gente esté absorta en el consumo, entonces, ¿cómo se justifica eso? No lo sé. Es una observación. Pues yo creo que se justifica precisamente porque es algo honesto. El tema del bombardeo de información, es lo que tú decías, que son cosas que no son reales, lo que decía Horacio también, ¿no? Como, yo creo que no, que la mayoría seguramente no son ciertas, ¿no? Lo que tú decías antes, que todo el mundo tiene algo y no lo dice, ¿no? Todo el mundo parece muy seguro, pero casi nadie es así, ¿no? Es lo de tienes que ser bueno, que he dicho antes, me encanta. O sea, eso es una frase de cabecera totalmente. O por lo menos sacar lo raro que es. Porque yo creo que más que menos, la diversidad humana pues, tiene un montón de colores y de caras. También con el tema que hablamos en la charla que comenta Eve, Sí, fue la porque creatividad. también fue ponente. Sí. Pero es que es un súper buen tema, yo creo que sobre todo para el tema del autismo y por ejemplo esto que es lo que has dicho, es como crear, también es como decir algo cierto, algo, una verdad. Y que creo que es muy característico de la gente autista, es como, es que tengo algo que decir, o sea, tengo algo que sacar, tengo algo que crear, tengo algo que pensar y lo tengo que decir. Y entonces eso como que también creo que es un poco como quitar estereotipos de lo que antes se pensaba de nosotros de, pues a lo mejor estás callado, no tienes nada que aportar y es todo lo contrario, a lo mejor estoy lleno de ideas y nunca se me da la oportunidad de contarlas. Cuando tengo algo que quiero decir, siempre lo tengo que decir. Ya saben mis padres que cuando habían regalos sorpresa en algún cumpleaños, lo chivaba así. No te podías enterar. Un poco revolucionario. Un poco revolucionario. Este es mi primera aventura literaria. ¿Es un género literario el desarrollo personal? ¿Filóloga? ¿Es un género literario? Tendremos que analizarlo. Vale. Pues es mi primera aventura en el mundo de la autopublicación. Es un poco mojar los dedos de los pies en la orilla. Y bueno, estoy muy emocionada por ver qué es lo siguiente, porque nunca se sabe, tengo mil cosas encima y muchas gracias por el apoyo con este proyecto.